Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar obviamente y por supuesto de la noticia del momento del día de la semana. Bueno, en realidad la noticia se dio ayer, pero va a ser una noticia que va a estar rondando todos estos días, sobre todo en el entorno del Real Madrid, y es la destitución o el despido, ya sea de mutuo acuerdo o no, de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid. Una noticia que a mí la verdad, yo creo que a mí ni a nadie nos salta desprevenidos, porque así como mencioné en este video, eh, el Barcelona, como titulé la miniatura, fue que el Barcelona despedía a Xabi Alonso. Yo creo que yo tenía claro al menos que iba a ser el último partido que Xabi Alonso iba a dirigir al Real Madrid como técnico. Y no porque tuviera información o fuera periodista ni nada de eso, sino porque ya veníamos viendo partido tras partido cómo desde la prensa se rumoraba que Xabi Alonso no... O sea, cada partido era como una final para Xabi Alonso, no estaba ni mucho menos seguro en el puesto en el que estaba, ¿no? Y sobre todo porque Florentino no le terminaba de convencer que Xabi Alonso fuera el técnico del Real Madrid desde un inicio. Entonces no me parecía raro. Yo creo que la única forma de que Xabi Alonso se mantuviera por lo menos un tiempo más en el banquillo sería que hubiera sido que ganara el Barcelona. Pues no pasó, y yo creo que fue como la excusa perfecta para dar ese paso que ya eh, se venía viendo que iba a suceder en algún momento, ¿no? Voy a hacer tres videos. El primero va a ser obviamente hablando un poco de la cronología y lo que sucedió para llegar al punto en el que Xabi Alonso ya no es más técnico del Real Madrid y en su posición está ahora Arbeloa. Luego vamos a ver qué participación o en qué posición deja eso a Florentino y a los jugadores. Y luego el último video va a ser hablando un poco de lo que le espera al Madrid con Arbeloa, qué va a suceder en lo que queda de temporada, porque no olvidemos que estamos a mitad de temporada, y viene sobre todo la parte más dura de la temporada, ¿no? Entonces es importante saber cómo veo yo el panorama del Real Madrid, por lo menos en la temporada 2025-2026, y qué viene a futuro, ¿no? Qué tanto podrá durar o no Arbeloa en el Real Madrid. Pero bueno, en este primer video, como yo dije, vamos a contar un poco qué fue lo que ocurrió o en qué momento ya se hizo insostenible la situación de Xabi Alonso. Ya vimos obviamente y creo que todos están enterados de ese comunicado que colocó el Real Madrid ayer en redes sociales, donde prácticamente despedía a Xabi Alonso diciendo que había sido mutuo acuerdo, que esto de mutuo acuerdo lo podemos debatir, pero bueno, así fue como el Real Madrid lo, lo manifiesta. Y luego tenemos ese lado de Xabi Alonso, que bueno, se despide del club, de los jugadores, y nada, como un caballero y un señor, porque Xabi Alonso sí tiene eso que no le gusta estar mucho fuera de lugar ni decir cosas que puedan traer polémica. Pues bueno, se despidió bastante frío, pero bastante coherente con lo que es la personalidad de Xabi Alonso. Si nos vamos a un inicio, Xabi Alonso llega al Real Madrid después de la destitución de Ancelotti, ¿no? Un entrenador que junto a Zidane podría decirse que son gestores de vestuario. No está ni mucho menos el Real Madrid acostumbrado, o los jugadores del Real Madrid acostumbrados a técnicos que los lleven al límite, les hablen de táctica, les pidan obviamente que se involucren más en la preparación física, en los esquemas tácticos de los partidos. Este no es el Real Madrid que conocemos o que tenemos en mente estos últimos años. Pero todo obviamente viene de que ha habido técnicos como Ancelotti y como Zidane, que no tienen ese esquema ni esa mentalidad a la hora de gestionar equipos. Luego tenemos, por ejemplo, a José Mourinho, que vendría siendo, sobre todo, bueno, lo de Mourinho es un poco fuera del contexto, porque es el único entrenador en el último tiempo que ha tenido luz verde para hacer lo que quiere en el Real Madrid, y que ha sido dada por Florentino Pérez, que no nos equivocamos, es quien manda y quien da
las últimas decisiones que se toman en este equipo importantes. O sea, no exactamente quién juega cada partido, ¿no? Al final el técnico también tiene voz y voto, pero hablo de si puede sentar a jugadores valiosos como Mbappé, como Vinicius, esas cosas las dice Florentino. O sea, no es que va a venir aquí cualquier técnico, y eso lo tiene que tener muy claro el técnico que sea, en este caso Arbeloa, y es que hay cosas que se toman desde la cúpula. Eso es algo claro en equipos como el Real Madrid. Pero en el caso de Mourinho, pues tenía un poco más vía libre, ¿no? Digamos que ha sido como el único que ha tenido esa confianza ciega al 100% de Florentino, y porque, bueno, también agarra a Florentino en otra época, ¿no? Y luego tenemos diferentes técnicos como Lopetegui, Benítez, como Rafa Benítez, y obviamente como Xabi Alonso, que tienen como esquema de trabajo el esfuerzo. O sea, les gusta que su equipo trabaje, que se comprometan, que se esfuercen, que haya o sea, que todo sea en pro de mejorar, ¿no? Y no nos olvidemos de que Xabi Alonso viene con esa guía o esa propuesta también muy guardiolística, ¿no? No hablo del juego, sino de cómo se manejan las cosas. Guardiola es un entrenador que es muy demandante, pide demasiados esfuerzos a sus jugadores. Yo creo que Xabi Alonso se equivoca al pensar o creer que estando ya dentro del club, iba a poder modificar tanto un equipo que tiene ya los esquemas bien montados. Y no digo bien montados porque sean buenos los esquemas, sino bien montados porque ya están acostumbrados a eso. Obviamente, Xabi Alonso viene con un historial que es bastante importante, ¿no? Ha trabajado con inferiores en el Real Madrid, después se fue a Leverkusen, gana la Bundesliga, esa mítica Bundesliga de la que todo el mundo habla, ¿no? Y ha trabajado con gente que tiene, obviamente, buenas referencias futbolísticas, ¿no? Como no Guardiola. Entonces tú dices, ok, es un entrenador que no tiene recorrido, tiene conocimientos y los ha puesto a prueba como para dirigir un club como el Real Madrid, obviamente guardando las dimensiones, ¿no? No es lo mismo el Leverkusen que el Real Madrid, pero tendrá sus retos y sus desafíos, lo que hizo con el Leverkusen, sin ser exactamente lo que tenía que hacer con el Madrid, ¿no? Pero yo creo que Xabi Alonso llega pensando en que en algún momento va a hacer que los jugadores trabajen. Y no sé por qué este Real Madrid demuestra que la línea de los entrenadores con los que funcionan, por lo menos en un principio, porque bueno, ya como sacan los años de los entrenadores, pues otra cosa, ¿no? No es lo mismo el Ancelotti que acaba de salir, ni el Zidane que volvió y salió de nuevo en su época, o sea, no es lo mismo, pero digamos que en un principio le va bien con los que son gestores. Entonces llega Xabi Alonso. Me acuerdo que empezaba el Mundial de Clubes, que ya ahí hubo una puja, ¿no? Porque Xabi Alonso no quería venir para el Mundial de Clubes, Florentino sí quería que viniera, y bueno, ya ahí ya hubo la primera disputa y todavía ni siquiera había llegado al club. Pero bueno, al final Xabi Alonso cede, viene al club y Florentino, pues bueno, le dice, esto es lo que hay. Xabi Alonso sabía que había un problema en el mediocampo y se lo hizo saber a Florentino, por lo que dice obviamente la prensa, pero bueno. Ya sabemos que la compra de jugadores en el Real Madrid, sobre todo en los últimos años, está un poco mal gestionada. Es lo que hay. Y Xabi Alonso dice, bueno, al final es lo que hay, no, pues, ¿qué más puedo hacer? No tengo que gestionar lo que tengo. Y en el Mundial de Clubes, quitando el partido con el PSG, que bueno, por hecho que el PSG ya está a otro nivel y todo lo que sabemos, el Real Madrid realmente hizo una buena presentación, ¿no? Pero supongamos que dejamos de lado el Mundial de Clubes porque, bueno, no es algo que se pueda tomar, digamos, tan en serio por ser algo tan inmediato al ingreso de Xabi Alonso. Y nos quedamos con lo que he hecho durante la temporada, por lo menos la media temporada que estuvo, porque el pobre no pudo estar sino 6-7 meses. Entonces quedémonos con eso, ¿no? Y quiero tomar de referencia una comparativa que se ha hecho muy viral, que es la de Xabi Alonso respecto a Flick en su primera temporada. Que analizan los primeros 34 partidos de Flick con relación a los primeros 34 partidos de Xabi Alonso, que tienen exactamente las mismas victorias, exactamente los mismos empates y exactamente, obviamente, las mismas derrotas, ¿no? Aquí, que yo quiero ser honesta, yo no era partidaria de que
terminaran el contrato a Xabi Alonso. Creo que es un entrenador que tiene mucho más para demostrar. No me parece ni de lejos un mal entrenador. No tenía la misma percepción que, por ejemplo, con Rafa Benítez. Me parece que es seguramente veremos a Xabi Alonso triunfar en un grande. Y yo creo que en su mente él también sabía que, sin importar si el Madrid terminaba su contrato o no, iba a tener chances en otro equipo, ya sea en Liverpool, ya sea en, no sé, en el Bayern Múnich, sé que en el United no, bueno, pero va a haber equipos que se van a pelear con Xabi Alonso sabiendo sobre todo lo que hay en el mercado disponible. Pero bueno, hablando de esa comparativa entre los 34 partidos que jugaron los dos, o sea, la comparativa entre los 34 y el porcentaje de victoria, derrotas y empates, sí es cierto que los partidos que Xabi Alonso pierde son partidos de renombre, ¿no? Pierde contra el City, pierde contra el PSG, pierde contra el Liverpool, si no estoy mal. Y en el caso de Flick, sí pierde sobre todo sus partidos con contrincantes de la liga. Pero hay dos diferencias importantes. La primera es cómo se dieron esas derrotas. Contra el Atlético de Madrid, obviamente. Ese 5-2 que le hace el Atlético de Madrid al Real Madrid. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo primero es cómo se pierde, ¿no? No es lo mismo cuando hay un partido en donde tú medianamente fuiste superior o jugaste bien, no necesariamente ser superior, pero jugaste bien y lo perdiste. Y otros partidos donde te viste bastante superado. Creo que eso fue el caso del Real Madrid. Obviamente contra equipos en donde tienes más posibilidad de verte superado, ¿no? Son equipos que ya tienen mucho más ruido. Pero bueno, eso es una parte importante de lo que hay que mirar, ¿no? Y del otro lado tenemos que hay una clara diferencia de goles entre un equipo y otro, ¿no? La diferencia era de 69 a 44. ¿Qué quiere decir? Que aun con la propuesta de Xabi Alonso, que eso también lo quiero tocar, pero un poco más adelante, tenía un esquema de juego igual para hacer goles. Tenía Mbappé, que fue el máximo goleador de la liga. Entonces, claro, tú dices, ¿por qué hay tanta diferencia de goles y qué está pasando? ¿No? Ya eso sí ya es tema de táctica del entrenador. Pero sí quiero apuntar algo que creo que fue lo que hundió a este Xabi Alonso, porque claramente los números no son, que tenían números muy parecidos a Hansi Flick, sin mencionar obviamente que el Barcelona está en una crisis económica, no está aquí como para echar entrenadores y traer de varios entrenadores e ir probando, porque no se puede, ni es que va a comprar nuevos jugadores, o sea, eso Flick ya lo sabía, ya tenía el panorama completo. Sí creo que Xabi Alonso no ha sabido adaptarse y a entender que por más que él quiera dirigir al Real Madrid, no va a ser el único dirigiendo todo ese barco. Porque va a haber una intervención de los jugadores, porque va a haber una intervención del presidente y eso yo creo que no lo terminó de entender del todo. El momento en el que se rompe para mí, o para mí, para todos, o es lo que se circula, la relación de Xabi Alonso con los jugadores, es que el día del partido del clásico, porque claro, esto lo inicia un clásico y lo termina un clásico, fue precisamente un clásico donde Xabi Alonso o el Real Madrid gana al Barcelona, pero es ese mítico cambio a Vinicius. Y todo esto, o sea, lo que puede generar una reacción o una mala reacción de un jugador del nivel que puede tener Vinicius en el Madrid, y miren hasta dónde llevó a Xabi Alonso. Vinicius reacciona mal a ese cambio, malentendido, todo eso. Y después Vinicius sacando un comunicado en donde básicamente pasa por encima del entrenador y no le importa básicamente nada y solo disculpa a los jugadores, a la afición y a Florentino, porque claro, en este club si disculpas a Florentino está todo bien al parecer, pues Xabi Alonso agacha la cabeza y como ve que no hay respaldo de la directiva ni de nadie en su posición, que para mí, o sea, si él creía como técnico que debía cambiar a Vinicius es respetable porque es el técnico de Real Madrid y es una posición de jerarquía, pues él agacha la cabeza y en el próximo partido pone a Vinicius. Y yo creo que aquí, o sea, nadie ayudó a Xabi Alonso en un momento donde necesitaba apoyo, pero creo que él mismo también se terminó de hundir. Pensé que iba a ser un entrenador y creo que al principio lo mostró, pero después se fue diluyendo porque también es muy difícil mantener tus ideales cuando en el club en general, sobre todo la directiva, que sabes que tiene un peso importante, no te apoya.
Entonces vemos cómo Xabi Alonso, el carácter se fue, no sé, se disolvió como un cubito de azúcar. Y ya veías que los jugadores, bueno, obviamente también tenemos los jugadores mandaban un poco, ¿no? La declaración de Valverde de que él no prácticamente no iba a jugar de lateral porque esa no era su posición. Después Vinicius obviamente reclamando cada cambio. Mbappé jugaba los partidos que quería y los partidos que no quería también, porque si vemos que termina la temporada jugando unos partidos para cumplir el récord de los goles cuando estaba lesionado. O sea, decisiones que tú sabes que no vienen precisamente de Xabi Alonso después que descansan el 1 de enero, que no es como se maneja Xabi Alonso. Entonces te das cuenta ya que pierde la capacidad de mandar. Y siendo el entrenador del Real Madrid, cuando tus jugadores no te siguen, no tienes nada que hacer. O sea, lo mejor que podía pasar para Xabi Alonso era no seguir en el Real Madrid porque no iba a poder gestionar eso y eso iba a estar, o sea, iba a acabar peor. Eh, ya después todo, o sea, la cerecita del pastel y todo lo que sucedió obviamente en la Supercopa, donde vimos imágenes bastante crudas, sobre todo esa parte de la imagen que se hizo muy viral, entre que Xavi para él había que hacerle pasillo al Barcelona por ser el campeón del torneo, y Mbappé prácticamente se planta y dice que no estoy diciendo ahora que Mbappé hizo un motín y prácticamente le dijo a Xavi Alonso que si fuera a la mierda, no. Pero sí es cierto que refleja el nivel de prioridad o importancia que le dan a Xabi Alonso en ese vestuario, ¿no? El único que medio apoya a Xabi Alonso fue Asensio, que no tiene ni voz ni voto, porque es un chico apenas. Y bueno, al final Xabi Alonso termina agachando la cabeza y termina yéndose con los jugadores. Y yo creo que la peor imagen que deja Xabi Alonso es eso, que tuvo que agachar muchas veces la cabeza cuando creo que tiene la personalidad y creo que es más, tiene el talento como técnico para no agacharla en los momentos que ha tenido que hacerlo. Precisamente por eso Guardiola le dice que me con la suya. Yo creo que la frase, aunque sea un poco, bueno, poco, digamos, rara, tienes razón. Y Xabi Alonso se diluye su personalidad, su modo de juego, termina jugando con tres centrales, con una línea de cinco, que para nada creo que es lo que Xabi Alonso busca en un, o tiene proyectado para que jueguen sus equipos. Creo que también producto de lesiones, pero también producto de tratar de evitar un mal mayor, porque ya era tratar de tapar huecos en una situación que está bastante grave. Pero me da lástima que no haya sabido el Real Madrid darle el apoyo suficiente como para que Xabi Alonso reestructurara algo que está mal. O sea, sin importar si viene Arbeloa a este equipo o viene quien sea, los jugadores tienen que entender que si viene un entrenador que los pone a correr, que los pone a entrenar, los obliga a comprometerse, lo tienen que hacer. ¿En qué momento los jugadores se creen en la potestad de estar por encima del entrenador y del presidente? Pero me da más rabia aún que el presidente permita este tipo de cosas, porque, claro, de pronto esto el presidente lo tolera un poco porque no es la Champions. Ya sabemos que el Madrid, pues su buque insignia es la Champions. Pero no debería ser así. El Madrid tiene todas las capacidades para estar de primero en Liga, para estar de primero en Copa, para estar de primero, para ganar la Supercopa, para estar ganando la Champions, todo. Pero si sigue así, esto van a ser años que ya viene, pero van a continuar siendo años bastante malos. Eh, Creo que gran parte de lo que sucedió de culpa la tiene Xabi Alonso por no entender cuándo tirar y cuándo no, pero sobre todo por no demostrar que sus ideales no los cambia por nadie. Si él creo, o sea, el problema no fue haber cambiado a Vinicius, el problema fue cómo actuó después. Pero entiendo que hacer un entrenador nuevo y tratar de manejar a los jugadores de la mejor manera, porque no es fácil manejar un vestuario como Mbappé, como Bellingham, como Valverde, como Vinicius, donde hay un montón de estrellitas que se creen que tienen que hacer todo lo que las estrellitas quieran. Pues bueno, supongo que también, bueno, es lo que hay, no supo gestionarlo, y creo que en parte gracias a él es que está en la situación en la que está. Sí espero de verdad que encuentre un club que lo valore, porque creo que Xabi Alonso tiene bastantes posibilidades de mostrar que es un gran entrenador, porque creo que gran entrenador ya lo es, y que venga un club que le dé la posibilidad de hacer lo que quiera, un Arsenal con Arteta, básicamente. La verdad es que ha tenido la posibilidad de hacer lo que ha querido cuando ha querido, ¿no? Y eso se llama confiar en un entrenador. Esperemos que
bueno, Arbeloa sea ese Zidane, pero si no le dan la confianza de poder hacer lo que quiera, entre comillas, pero siempre en pro de que el Real Madrid mejore, va a terminar igual. Y nada, bueno, esto es un poco mi reflexión acerca de la participación, o cómo ocurrieron las cosas, pero sobre todo la participación y la culpa de... Como en qué sentido tuvo culpa Xabi Alonso en todo este desastre que ha ocurrido, obviamente, y que ha terminado en la destitución de Xabi Alonso. Ya saben que vamos a mostrar 2 videos más adicional a este, hablando sobre todo de muchos más temas que hay que tocar sobre el Real Madrid. Pero nada, por ahora me despido. Ya saben que abajito tienen el botón para que se suscriban, la cajita de comentarios, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que volvamos a la acción. Y nada, un beso. Chao, chao.